Hola, hola. Bueno, estamos aquí como todos los miércoles para dar inicio a otro encuentro más de la Escuela de Salud Mental. Mi nombre es Yulexi Vaca, soy psicóloga y bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, hemos venido conversando sobre algunas temáticas relacionadas a la salud mental, al bienestar cognitivo, al bienestar emocional y que de repente puedan llegar a ser un factor de protección en la prevención de trastornos de salud mental. Estos trastornos que muchas de las veces son poco conocidos, pero gran parte de la población los padece. En algunas de las ocasiones de repente hemos normalizado sentirnos ansiosos, sentirnos estresados, deprimidos, ¿no? O de repente hemos llegado a convivir por temor a no ser fuertes, a ser débiles, a tener un problema o a tener que de repente asistir a un psicólogo o a un psiquiatra en el caso de que así se necesite. Entonces, damos apertura una vez más a estos espacios que son justamente para ir solventando dudas, ir un poco conociendo más sobre cómo se van desarrollando los trastornos de salud mental y también cómo podemos orientarnos a un correcto tratamiento. El día de hoy tenemos una temática bastante interesante relacionada a los recuerdos, a la represión de recuerdos. ¿Por qué será que de repente me llego a olvidar de épocas de mi vida o llego a recordar intensamente algún suceso tanto que a pesar de que ya no esté sucediendo porque es parte de mi pasado, me puede resultar aún doloroso? Y para esto tenemos que hacer una distinción entre los recuerdos normales y los recuerdos traumáticos. Cuando nosotros hablamos ya de un recuerdo traumático, hablamos de un recuerdo que nos podría estar generando una serie de síntomas que ya nos direccionan a una psicopatología. ¿Y cómo se llegan a formar estos recuerdos? ¿Cómo yo sé que una circunstancia, una situación puede constituirse en un evento traumático y otras no? Porque podríamos caer en la lógica de que si me pasa algo extremadamente grave o algo que me impacte o algo, a ver, evidentemente traumático como una agresión o algo similar, puedo yo enfrentarme al trauma. Pero y en esa lógica o siguiendo esa misma lógica, esto quiere decir que toda persona que presenta un evento como una agresión, un evento no esperado en nuestro ciclo vital, un robo, un asalto, un accidente, toda persona que pasaría por esta situación terminaría teniendo un trauma. Y sabemos que no se da de esta manera, sabemos que a ciertas personas puede llegar a impactarle y puede llegar a generar un recuerdo traumático y a otras personas no, viviendo exactamente la misma situación. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro del ser humano primero que nada? Y en la forma de estructurar estos recuerdos también para que una misma situación, evidentemente desagradable o impactante, pueda llegar a generar un recuerdo traumático a ciertas personas y a otros no. Bueno, el centro de los recuerdos en nuestro cerebro es el hipocampo. La memoria se encuentra en este centro del cerebro, ¿no? Y lo que va a hacer la memoria es básicamente a codificar la información, almacenarla y tenerla ahí para cuando necesitemos evocarla nuevamente. Cuando existe una asociación emocional importante al recuerdo, entonces el recuerdo se concentra mucho más en la amígdala y se genera una asociación directa, como un anclaje entre el suceso y también la sensación que esto me genera. Es así que en la actualidad nosotros podemos, por ejemplo, mediante los órganos de los sentidos, captar un estímulo, codificarlo, por ejemplo, un olor, un perfume, un aroma, el aroma de una comida en específico, y buscar en nuestra memoria y decir, "Ah, ahora, esta comida que huele de esta manera, por ejemplo, un postre, un pastel, que huele de esta manera, me recuerda, y viene el anclaje, lo asocio, me recuerda con el aroma que había en mi casa los fines de semana porque mi mamá horneaba pasteles.
Y esta sensación va también a estar anclada con una emoción, con la emoción, por ejemplo, de si no tengo a mi madre a mi lado, una sensación de añoranza, ¿no? O de repente, si no tenía una buena relación con ella y peleábamos cada vez que hacíamos pasteles, de repente una sensación de estrés o de frustración, un rechazo hacia el estímulo. Entonces se genera un anclaje entre el recuerdo y también entre el recuerdo, la emoción, y no solo entre el recuerdo y la emoción, sino también la interpretación que yo le puedo dar a ese recuerdo, ¿no? Si yo interpreto de mi mala relación con mi madre, yo interpreto que este olor me recuerda a ella, pero yo ya resignifiqué esas discusiones que teníamos como eh, una incomprensión de repente desde mi madurez como niño, no entendía todo el esfuerzo que estaba haciendo para hornear pasteles, para trabajar y nos ha sacado adelante. Entonces de repente esa sensación de, uy, esto me recuerda al estrés de esos momentos de mi infancia, a la presión de repente de esos momentos en mi infancia, pero hoy logro comprender que era un acto de muchísimo amor, que con muchísimo sacrificio mi madre hizo hacia mí. Entonces cambia el significado y al cambiar el significado, reestructurar el significado, también cambia la intención emocional que tiene el recuerdo. Pero si por el contrario no hago eso, no he logrado resignificar este tipo de recuerdos o los significo como algo muy negativo para mí, entonces yo habré logrado que mi recuerdo, que de repente la memoria, que tiene esta función de traer información de mi pasado a mi presente, según lo que sucede en mi presente y darle significado para proyectarlo a mi futuro, yo también puedo darle significado de que he tenido una vida sumamente infeliz, ¿no? Entonces, tenemos aquí un gran trabajo cognitivo para realizar, porque si suena ya de por sí un poco complejo esta dinámica de la memoria, que vemos que de repente no es como pensamos y la memoria solo incide para nosotros poder traer recuerdos de nuestro pasado, sino que también está incidiendo para que codifique lo de mi presente y también incluso está trabajando para dar significado a lo que yo vaya a creer de mi vida en el futuro, ¿no? Ya vemos que la memoria incide en muchísimo más que esto y que no es un recuerdo, sino que son millones de recuerdos los que tenemos también un gran trabajo cognitivo para realizar, porque tenemos que entender que nosotros tenemos pensamientos, que los pensamientos se asocian a emociones y que esas emociones se asocian también a lo que yo estoy interpretando según todo el bagaje de recuerdos que yo tengo. Y esta interpretación muchas de las veces está guiada netamente por mis emociones, por las emociones que evoco cuando viene el recuerdo de la situación. Entonces, la asociación entre memoria, entre emoción, es de dos direcciones. La emoción del momento hace que yo recuerde con más intensidad o claridad un suceso específico, ¿sí? Pero al recordar ese suceso específico, ese suceso también activa una emoción. Y al activar una emoción, esa emoción que activa actualmente en mí también incide en la forma en la que lo interpreto. Entonces, yo puedo interpretar que he tenido una vida sumamente infeliz por el hecho de que tenía que levantarme a ayudar a mi madre a hacer pasteles, o puedo interpretar como una vida sumamente feliz porque mediante este acto y con mucho sacrificio se han solventado muchos esfuerzos o se han solventado mis necesidades para que hoy en día sea quien soy, ¿no? Entonces es una doble vía. Y lo que podemos rescatar para no enredarnos en medio de toda la teoría es que nuestros pensamientos sean asociados a recuerdos o sean asociados a nuestro presente, nuestros pensamientos, el significado que yo le doy a mis experiencias pasadas o presentes, este significado, esta idea va a incidir muchísimo en la forma en la que yo me sienta. Y aquí viene la conexión tan importante que existe entre pensamientos y emociones. Pensamientos, emociones, significados que estoy dando, cómo me siento. Si yo significo que en la vida casi siempre me va mal, entonces evidentemente las sensaciones que se van a activar son de frustración, son de tristeza, son de ira, ¿no? ¿De por qué? Porque siempre me va mal.
Si yo tengo sumamente anclado que mi vida es sumamente compleja, es sumamente pesada, ¿sí? Y que siempre ha sido así, porque el bagaje de mis recuerdos hace que yo pueda tener información suficiente como para dar este significado a las cosas, entonces probablemente la sensación que yo tenga en la actualidad también vaya a ser de derrotismo, ¿no? Y eso en cuanto a lo que ya normalizamos. Sin embargo, también existen recuerdos muy particulares, ¿no? Recuerdos que están relacionados, sí, efectivamente, a sucesos muy complejos, crisis no normativas, ¿no? Entendiendo que crisis no normativas, las normativas son aquellas que nos esperamos en el ciclo vital y se llaman crisis porque igual generan un desajuste tener o ser mamá primeriza que de repente pueda generar altos niveles de estrés, pero que de repente es producto de una proyección de vida, algo que yo esperaba en la planificación de mi vida, ¿no? Sin embargo, los eventos o las crisis no normativas, entendiendo ellas como eventos inesperados que puedan estar asociados a una emoción importante, van a ser recordados con mayor claridad. ¿Por qué se da esto? Porque la gran descarga de adrenalina que vivimos en el momento de la situación crítica, dolorosa o incluso emocionante, feliz, la gran descarga de adrenalina va a hacer que o va a favorecer a una mejor captación del momento y por ende también del almacenamiento de esta historia. Y estos son los eventos que pueden llegar a generar traumas o recuerdos traumáticos. Es importante que sepamos, perdón, identificar cuando los recuerdos se están convirtiendo en recuerdos traumáticos y que requieren de un tratamiento psicoterapéutico o una guía o orientación para poder resignificarlos y que lo que pasó anteriormente no constituya hoy en día la base o la fuente de historias negativas que pueda yo contarme de mí mismo y que puedan incidir en que mi presente sea infeliz o sea o esté muy asociado con esta emoción, ya sea miedo, ya sea infelicidad, ya sea ansiedad, que esté asociado con lo que ya me pasó hace algún tiempo, porque lo que vamos a lograr en este caso es traer toda esta historia y no recordarla, sino revivirla en cuanto a las sensaciones o actuar en función al miedo de tener que enfrentarla nuevamente. Y en estos momentos, cuando actuamos de esta manera, comenzamos a actuar incluso de manera un poco más inconsciente, actuando en función a no quiero volver a experimentar esto y al no querer experimentar esto lo evado, lo evado, lo evado, lo evado, lo evado y ya lo hago tan automatizadamente porque llevo 20 años de mi vida evadiendo estas sensaciones que ya no me doy cuenta que actúo porque evado las cosas, sino que mi memoria simplemente es como que me manda señales de alerta de esto se parece a lo que vivimos acá y como no queremos volver a vivirlo, entonces evadimos la situación y comenzamos a tener acciones o conductas que nos alejan del enfoque que como seres humanos tenemos o de nuestro propio proyecto de vida o de la persona que yo deseo ser, ¿no? La semana anterior hablábamos un poco de la disonancia cognitiva que hacía referencia al hecho de comenzar a justificar conductas que en mi esquema moral no están bien, pero igual las terminaba haciendo y de alguna manera tenía que apagar esta disonancia, este malestar entre lo que estoy haciendo y lo que creo o quiero ser o quién quiero ser. Cuando comenzamos a tener muchas acciones ligadas a estoy actuando de una manera que no me parece correcta según quien yo quiero ser, según mi esquema de valores, y no sé por qué lo hago, pero lo sigo haciendo. Ya estamos hablando de repente que tengamos mucho tiempo evadiendo como mecanismo de defensa sensaciones, recuerdos, situaciones que no quiero ver, que quiero evadir porque se me hacen muy dolorosas. O le estoy dando un significado errado a las cosas en función al temor que puedo llegar a tener.
Cuando hablamos de eventos traumáticos como tal, es muy difícil que nosotros tengamos de manera inconsciente estas situaciones. ¿Por qué? Porque el recuerdo es mucho más vívido. Y si este recuerdo me está generando patrones de comportamiento en el que yo tengo perfecta claridad, ¿por qué no quiero salir a la calle si me robaron? Eh, ¿Por qué de repente yo sé que no me están robando, pero el salir a la calle se ancla inmediatamente con la sensación de pánico? Ya hablamos de un trastorno que requiere de tratamiento para poder reprocesar, resignificar, no borrar la memoria, porque la idea no es que nosotros podamos eliminar nuestras vivencias pasadas, sino por el contrario, aprender de ellas. Eliminarlo sería en parte una salida de la que no podemos sacar mucho provecho, porque dentro de nuestros recuerdos pasados o en nuestros recuerdos pasados encontramos este gran componente que hace algún tiempo se puso bastante de moda, este término, encontramos la resiliencia, de la resignificación de mis eventos pasados, del recuerdo de mis eventos pasados y la resignificación o la reinterpretación o la interpretación que hoy en día les doy. Yo encuentro la resiliencia. La resiliencia que es este salir victorioso, aprendiendo, salir, por decir un término, evolucionado o trascendido de un evento pasado, que yo pueda decir en mi presente, qué bueno que haya pasado tal cosa porque de esto aprendí y construyó o formó parte de quien o suma a mi proyecto de a quien yo quiero llegar a ser. Y esta resiliencia no se podría dar simplemente borrando el recuerdo. Entonces, necesitamos ir trayendo recuerdos que en lugar de que sean o que constituyan una gran cantidad de emociones negativas, podamos reestructurarlas para que, bueno, no emociones negativas, desagradables, ¿no? Y podamos reestructurarla para que nos sirva a favor, ¿no? Y esta habilidad cognitiva, esta habilidad que tenemos de poder resignificar las cosas, de tener un dominio sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, muchas veces se logra a través de la educación, ¿sí? Educación emocional, en estudiar o en analizar nuestros propios pensamientos, en saber desecharlos, los que no me sirven de los que sí me sirven, y otras veces se pueden orientar en psicoterapia. Hay una analogía que a mí siempre me gusta hacer con respecto al control que el ser humano tiene sobre los pensamientos y los recuerdos. Y es que en sí, el almacenamiento de nuestras memorias funciona más o menos como una base de datos de Internet, como Google. Yo en Google tengo la información más buscada, la que siempre me va a salir primero porque es a la que la mayoría de la gente acude cuando yo busco o pongo un término de búsqueda. Y son los que están como al inicio. Esos son nuestros recuerdos con mayor impacto emocional, porque como existió una gran descarga de adrenalina en ese momento, están consolidados en la amígdala. Entonces van a ser los que más rápido mi sistema de búsqueda encuentre cuando yo pongo un término. Entonces, si yo pongo el término en Google, el término miedo, me van a salir millones de resultados relacionados con el miedo. Videos, artículos académicos, por si lo que deseo es escribir una tesis sobre el miedo. Me va a salir películas, me van a salir películas de terror o también películas infantiles que hablan sobre el miedo. Me van a salir historias de personas. Bueno, me van a salir una cantidad importante de información relacionada a todo lo que las personas han ingresado con referencia al miedo. Y soy yo quien tengo que elegir de esta información, ¿cuál es la que me sirve según mis objetivos de vida? De esta información, si mi objetivo es escribir una tesis, tengo que descartar las películas o las historias personales porque de repente no están apegadas a mis objetivos. Si mi objetivo es ver una película de terror,
Tengo que eliminar los artículos científicos porque no están apegados a lo que estoy buscando. Pero sí o sí va a salir una amplia gama de información. Lo que sí es muy probable es que cuando yo ponga en mi sistema de búsqueda, en mi cerebro, en mi memoria, ponga miedo, lo más probable es que se evoquen en primer lugar estos recuerdos asociados a emociones fuertes cuando yo viví esas situaciones. Y cuando no tenemos una disciplina cognitiva y sabemos regular ni conocer bien cuáles son estos miedos que tenemos o estos pensamientos anclados que tenemos, ¿sí? Cuando no tenemos esta disciplina, lo más probable es que cojamos casi siempre el mismo recuerdo. Y ante estos recuerdos ya sabemos que no solo son situaciones, sino también recuerdos de sensaciones, ante esto también vamos a activar nuestros mecanismos de defensa, ya sea evitarlo, evadir, ¿no? Entonces, si mi miedo es un miedo a estar sola por completo y que me dejen solo en el mundo, entonces cada vez que de repente yo sienta que alguien se va a ir, mejor me voy yo primero porque evado. Es mi mecanismo de defensa ante el miedo que me genera esta situación, ¿no? Es así que les invito a que conozcan un poquito más de repente cómo yo he interpretado recuerdos pasados, qué recuerdos tengo mucho más anclados a mis emociones, que nos conozcamos en cuanto a cuáles son nuestras principales reacciones emocionales, que nos conozcamos en cuanto a cuáles son los pensamientos que mayoritariamente estoy repitiendo cuando me enfrento a una situación, si hay algún pensamiento repetitivo en mí que está todo el tiempo dándome vueltas, ¿no? Y que a qué emoción o qué recuerdo esto se puede anclar y de qué manera puedo llegar a resignificarlo para que el significado, la búsqueda, ¿no? Y la información que yo estoy seleccionando sea una información que me haga bien y que no me haga mal. Y con esto cerramos el día de hoy. Espero que haya sido información valiosa y nos vemos entonces el siguiente miércoles.